Bien, continuando con nuestras actividades de la secuencia número 4 de nuestro libro de español de tercer grado, hoy nos vamos a enfocar en las sesiones 2 y 3. 2 y 3 nada más. Bueno, como es una costumbre en nuestro libro de texto, generalmente hay un diagrama en el cual viene desplegado por fases y nos explican básicamente qué es lo que tenemos que desarrollar en cada una de ellas. Esta fase 1 dice analizar la función social de las convocatorias. De alguna manera, como estamos hablando nos estamos centrando en el aspecto educativo, es a lo mejor o probablemente más nítido la función que tiene esta convocatoria. Porque nótese que está diciendo función social, no están diciendo cuál es la función de las convocatorias, que pudiéramos en algún momento, digamos, recurrir a la pregunta que ya se nos había planteado, que era respecto a que si estas convocatorias, cuáles eran, qué era una convocatoria o para qué servían las convocatorias. Y bueno, no es solamente un llamado a los interesados, en este caso, a continuar con su formación académica, sino que de alguna forma este paso permite integrar al futuro ciudadano. Se entiende que la ciudadanía como tal se adquiere al llegar a la mayoría de edad, pero como parte de un entramado, como parte de una estrategia, como parte de un plan de Estado, se tienen contemplados ciertos aspectos en la convocatoria, de manera tal que, por ejemplo, si el gobierno tuviese como característica ser incluyente, de alguna forma en la convocatoria, aunque no maneje el lenguaje, pudiera dar la pauta a entenderse que todos los alumnos, sea su condición la que sea, están llamados a formar parte de estas instituciones. Nos estamos centrando un tanto más en las escuelas públicas. No es que las escuelas privadas no tengan una función social, por supuesto que la tienen, ¿no? Pero nos vamos a enfocar un poco más en las actividades realizadas por el Estado. Bien, entonces, el que una persona se le facilite en cierta medida o que la convocatoria incluya palabras que permitan que cualquier aspirante tenga acceso a tener un espacio en la educación que se imparte en preparatorias y CEBET y CEBETAS, CONALEPS, colegios de bachilleres, etc., ya es parte del proceso de que esta persona continúe en su preparación, fortaleciendo sus habilidades, sus conceptos, sus actitudes, que tarde o temprano se espera que tenga un impacto positivo en su formación como ciudadano. Entonces, en la convocatoria queremos, por ejemplo, porque habíamos dicho de que si la característica fuera del gobierno fuera ser incluyente, pues entonces en esta debemos darle espacio para todos. Y de alguna manera, si revisamos las convocatorias que hasta ahorita hemos podido ver, pues veríamos que no se omite a nadie, por ejemplo. Es cierto que probablemente vaya a haber personas que por sus condiciones muy en particular, por ahí teníamos un caso bueno, aquí vamos a ver un caso, suponiendo que tuvieras algún problema para desplazarte porque físicamente tienes algún impedimento, pues sí, tendría en algún momento que, por ejemplo, como viene en la parte final, en la estructura de la convocatoria, ponerte en contacto con la dependencia de gobierno. ¿Para qué? Para que te dé alguna una posibilidad.
Además, nota que en el video anterior veíamos una convocatoria en donde el proceso prácticamente era en línea. Entonces, suponiendo que en ese momento, por alguna cuestión de salud, ya sea temporal o permanente, pues se te posibilita el que tú puedas acceder a un espacio en esas instituciones. Entonces, en ese sentido, está cumpliendo con una función social. Obviamente, ¿qué depende? Depende del tipo de gobierno, pero es fundamental que todos los individuos que estén en un rango de edad, los que vayan a entrar a la preparatoria, e incluso aquellos que pudieran sobrepasarlo, tengan opciones. En este caso, por ejemplo, me estaré refiriendo y qué pasa con aquellas personas que ya tienen tiempo que salieron de la secundaria y no concluyeron o ni siquiera iniciaron sus estudios de bachillerato. Pues bueno, incluso están los sistemas abiertos. Entonces, de alguna forma, la intención es que todos los que estén interesados, de alguna manera, formen parte de esta sociedad. Entonces, la función social de las convocatorias responden a la función social que tiene, bueno, de las convocatorias de las escuelas responden a la función social de las escuelas. Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí dos casos distintos. Los dos son de alumnos de tercer grado de secundaria. Aquí, tercer grado de secundaria. Desean continuar. Ellos quieren continuar. Ahora, el caso 1 es de José Antonio. Ya vimos otros casos, ¿no? En este caso de José Antonio, ¿qué pasa con él? Pues vive en la Ciudad de México. Pues bueno, veamos. Vive en la Ciudad de México y quiere inscribirse en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, mejor conocido como CONALET, porque le interesa especializarse en electricidad y electrónica. Además, se enteró de que al concluir estos estudios podrá obtener un certificado profesional técnico bachiller. De alguna manera, por ejemplo, este tipo de personas tienen un poco más claro a qué área de trabajo quisieran ingresar, tienen sus aspiraciones, eso son aspectos que hemos tocado en nuestro curso de formación cívica y ética. Él sabe de sus potencialidades y de alguna manera, pues digamos que cubre dos aspectos. Uno, que tiene una formación en cuanto a electricidad y electrónica, y otro tanto es que puede continuar estudiando. Entonces, en este caso, Antonio tiene que buscar una escuela más o menos de este tipo. Por ejemplo, si le interesa la electricidad y la electrónica, pues probablemente si estudiara en una preparatoria, o sea, que solamente se le ofreciera el bachillerato, pues tal vez esa parte quedaría un tanto, pues no satisfecha, porque es cierto que aunque en su plan de estudios hay asignaturas que contemplan el estudio de la electricidad, del magnetismo, no necesariamente tienen este grado de profundidad, pero obviamente es dependiendo las necesidades y los intereses de las personas. Ahora, veamos el caso 2. El caso 2 es de Ángela, que vive en Hermosillo, Sonora. Como presenta una discapacidad motora, que este es un detalle, déjenme subrayar aquí. En el caso de José Antonio, Ciudad de México, le interesa especializarse en esto. Estos son sus intereses. En el caso de Ángela, vive en Hermosillo, Sonora. Generalmente uno piensa que pues entre más cerca estés de la capital de tu estado, tienes más un abanico más grande de posibilidades donde estudiar. Ahora, si tú consideras o tomas en cuenta el siguiente paso, que es la licenciatura, pues probablemente tengamos que pensar no solamente en la capital de nuestro estado, sino que tengamos que pensar incluso irnos a otro estado. Y aquí quiero empatar un poquito
con lo que hemos estado trabajando en historia, donde hablamos de que en algún momento los gobiernos centraban mucho la atención en la parte central de la República. Y es cierto que la mayor parte de la población de nuestro país está ubicada en esta zona y no ha cambiado. Es más probable que en esta zona haya más oferta todavía. Entonces, en ese caso, por ejemplo, sí varía digamos, las propuestas entre que podría haber en la Ciudad de México y Hermosillo, Sonora. Ahora, en el caso de Ángela, su condición de que tiene una discapacidad motora no nos dice de qué tipo, de modo tal que dice decidió cursar sus estudios de educación media superior desde su hogar. O sea, lo que nos quiere dar a entender que sería muy complicado para ella o para su familia poderse desplazar. Entonces necesita algo a distancia. Entonces no es lo mismo lo que requiere Antonio que lo que requiere Ángela. Entonces, dice, requiere una preparación general a comparación de José Antonio, que él quiere algo muy en particular, quiere ver algo muy cercano a la electricidad y la electrónica. Y ella, en el caso de Ángela, nada más algo general para poderse decidir después. O sea, ella no tiene así de claro. Y digo, y esa es la ventaja de esos 3 años, que todavía te puedes, digamos, empapar de digamos, sobre qué ofrecen las universidades, la misma escuela donde vas a entrar a estudiar la preparatoria, tu bachillerato, qué sé yo. Entonces esto va a permitir tomar una decisión pues más clara. Bueno, teniendo estos dos casos, ¿vale? Teniendo estos dos casos, no, este detalle también. José Antonio va a tener un certificado de profesional de técnico bachiller y Ángela no. Ángela solamente va a tener su bachillerato y José Antonio va a tener su certificado profesional de técnico y va a tener su bachillerato. Pero bueno, porque son planes de vida distintos. Ok, continuando. Nos preguntan, comenten cada caso a partir de las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante que José Antonio y Ángela piensen desde ahora lo que quieren hacer cuando terminen la secundaria? Así como qué ocurriría si no previeran lo que harán en el futuro. Pues bueno, son cuestiones hipotéticas porque no tenemos aquí a José Antonio y Ángela. Vamos a tratarnos de ponernos en sus zapatos, asumiendo que de acuerdo a lo que se nos planteó ahí en el libro de texto, pues están sus intereses, sus condiciones, sus necesidades, y nosotros pues vamos a tratar de plasmar un ejemplo, un aproximado. En este caso, por ejemplo, a la primera pregunta de que por qué es importante, de que piensen desde ahora, y que, bueno, nadie tiene una bola de cristal como para decir, voy a tomar la decisión correcta sin temor a equivocarme, ¿no? Yo creo que todos tenemos la incertidumbre porque también, por mucho que leamos, probablemente descubramos que tienes otras habilidades, hablando de lo de formación cívica y ética, tienes otras habilidades que no habías descubierto o de alguna manera tus intereses por alguna situación muy en particular cambian. Entonces, tenemos que contemplar esa situación. Pero bueno, para José Antonio, ese es un ejemplo, es importante, le interesa especializarse en electricidad y electrónica. La escuela a la que, bueno, aquí van para no ocupar otra vez, sí, la escuela a la que quiere inscribirse pudiera ser una muy buena opción para sus intereses. Aquí podremos decir, tendría su bachillerato, ahorita le cambio la letra, tendría su bachillerato y su certificado. Generalmente esto pudiera interesarle a personas que, por ejemplo, no tienen todo el apoyo económico, por ejemplo, no siempre, y pudieran, digamos, en el siguiente
paso en la licenciatura, trabajar y estudiar, pero entendiéndose que ya tienen una formación en el campo laboral, ¿no? Pudieran tener algo de formación para poderse insertar en algún centro de trabajo. O bien pudiera incluso especializar, o sea, ya tiene una idea José Antonio de la electricidad y la electrónica y seguir estudiando en la misma dirección. Ese pudiera ser otro aspecto a considerar en casos como el de José Antonio, ¿no? Entonces tendría su bachillerato y su certificado de técnico especializado. Y podríamos plantear esto como pensar al futuro. Pensando en el futuro, podría trabajar con ayuda, vamos a poner aquí, con ayuda de su certificado, y estudiar una licenciatura, una ingeniería, ¿no? Por ejemplo, uno se imagina, ¿no?, que va a estudiar una ingeniería en electrónica, ¿no? Pero bueno, esto es una posibilidad, porque no tenemos a José Antonio para entrevistar. En el caso de Ángela, debido a su discapacidad, podría ser mejor una opción donde se le ofrezca una formación a distancia. Por ejemplo, estudiar en línea para evitar desplazarse si le fuera muy complicado. Un sistema abierto, un sistema no escolarizado. Ahora, pues obviamente podemos pensar más cosas, ¿no? Puedes tú proponer otros aspectos, esto es solamente para guiarte más o menos en tu análisis cuando estés en tu casa resolviendo tus actividades. Ahora, en el inciso B que dice, ¿qué ocurriría si no previeran lo que harán en el futuro? Sí, aquí está. Si José Antonio y Ángela no tuvieran presente sus necesidades y o condiciones, les pudiera impedir continuar con sus estudios o tendrían que buscar opciones de estudio que les presentaran más complicaciones. Es decir, eh, quizá muy cerca de su casa haya una escuela, quizá en el caso de José Antonio haya una escuela cerca de su casa, pero no le va a ofrecer lo que le ofrecería un CONALEP. Entonces, pues sí, a lo mejor va a llegar más rápido a su escuela, pero no se va a sentir igual de contento, de realizado, porque él lo que quiere es algo de electrónica, es algo de electricidad. Entonces, si no considera ese aspecto, pues sí, por la comodidad pudiera sacrificar lo que a él le interesa. Entonces, digo, probablemente haya personas que no necesariamente escogen la escuela que más les haya gustado, sino la que en ese momento se les presentó y punto. Bueno, pero bueno, si José Antonio, Ángela o tú tienes tiempo y es posible, pues sí sería bueno que estudiáramos o que estudiaran formas que les permitan conseguir lo que desean. Ahora, en el caso de Ángela, si Ángela no buscara cómo estudiar a distancia, la familia de ella tendría que estudiar la manera de llevarla físicamente para... Ahí ya estoy repitiendo aquí, estoy siendo redundante. Para, para que continuara con sus estudios.
Sí, porque ahora sí, si no hubiera distancia, pues, ¿qué haces? Afortunadamente ya en estos días ya es muy complicado pensar en que no es posible continuar. Ya aquí el problema sería que no tuviera cómo estudiar a distancia. Digo, por ejemplo, en esta época de contingencia, y que no, tampoco es una certeza, no necesariamente va a aprender más el que tenga internet ilimitado a comparación del que tenga sus datos muy, digamos, muy limitados, ¿no? Digámoslo así. O ya en el peor de los escenarios, el que solamente tuviera sus libros y ya, nada más. ¿Sí? No necesariamente. Pero bueno, en el caso de Ángela, debido a su condición, pues sí, lo importante es que busque, porque ahora sí que, eh, si sabes de tu condición, pues incluso habría que preguntar qué condiciones se necesitan para estudiar en línea. No tienes que ocupar una supercomputadora, tampoco es necesario. Entonces hay que ver las condiciones. Eso no viene en el enunciado aquí de Ángela, ¿no? Que si hay o no. Pero dice Hermosillo, Sonora. Uno está pensando que pues es una ciudad muy importante en lo que se refiere a Sonora. Probablemente sea hasta más grande Hermosillo que la ciudad donde estamos nosotros, ¿no? O dependiendo tú que estás viendo este video. Y pudiera tener de por sí muchísimos servicios. Entonces la conectividad no sería un problema para Ángel. Pero no nos narra, por ejemplo, su situación económica, que si pudiera ser un problema. Pero bueno, en el caso de Ángela, eso implicaría disponer de tiempo, o sea, el estarla llevando físicamente, implicaría disponer de tiempo para llevarla y recogerla al salir, además de un mayor gasto económico. Y digo, pensándolo así, pues bueno, lo que te vas a gastar en llevarla, probablemente te lo gastes en la conectividad. Bueno, pero ese es un caso, nada más tú puedes poner la respuesta que tú consideres adecuada, pero trata de justificarla, ¿sí? Esa es la parte fundamental, algo que vimos en la secuencia número 3 de español, ¿sí? Ahora, te dicen que revises este esquema. En este esquema vemos las distintos tipos de instituciones que hay para poder eh, decidir por cuál opción decantarnos, ¿no? ¿Cuál opción vamos a tomar? En este caso, por ejemplo, tenemos, por el tipo de bachillerato, tenemos uno general. Generalmente aquí estaremos hablando de preparatorias, ¿no? En el caso de bachillerato tecnológico, bueno, bachillerato general incluso incluirían que las vocacionales, no sé bien si los SHs, si también entrarían en esta categoría, pero al parecer creo que sí. Bachilleratos tecnológicos, pues ya serían como un CBETIS, un CEBETA. ¿Qué más podría ser? Posiblemente incluso, recordando, bachilleros generales tal vez estén los bachilleres, ¿no? Colegios de bachilleres. Ya en profesional técnico bachiller, pues tal vez también tendremos la posibilidad, profesional técnico bachiller, solamente carrera técnica. Anteriormente el CONALEP creo que solamente ofrecía la carrera técnica y ya no podía seguir estudiando, pero creo en la actualidad sí. Vamos a revisarlo para que nos quede un poco más claro esa posibilidad. Ahora, dentro de esas, o sea, suponiendo que entras a una prepa, ¿no? Hay sistema escolarizado, es decir, físicamente hay que ir. Por eso dice, el estudiante asiste a la institución educativa, te tienes que poner ahí. No escolarizado, prácticamente no asiste. O sea, ¿por qué? Porque la mayor parte es en línea.
pero todavía estamos en ese proceso. O sea, normalmente las escuelas no todas ofrecen esta preparación en línea. Pero bueno, pero sabemos que la SEP sí tiene una formación o una posibilidad de prepararte de esta manera. Y ahora, y el mixto pues es una combinación. Hay cosas que vas a tener que ir o veces que vas a tener que ir a la escuela y otras que basta con que las entregues a distancia. Estas serían las dos clasificaciones, aunque estemos hablando de la misma escuela. Por ejemplo, un colegio de bachilleres sería bachillerato general por el tipo de bachillerato, pero por su modalidad sería escolarizada. Un CEBETIS, pues bueno, sería un bachillerato tecnológico y sería escolarizado, porque tienes que ir a ese lugar. Entonces tenemos que ver, bueno, y particularmente tú y tu situación, porque ya, aunque estamos ahorita, hoy es noviembre, o bueno, estamos en el mes de noviembre, y puede parecer muy lejano, pero si pudieras ver, estudiar más las posibilidades que tienes a tu alcance, pues no estaría por demás, ¿eh? Ok. Entonces, aquí dice que te recomienda que consultes la www.comipems.org.mx para los tipos de bachillerato que nos podrían llevar. Aquí está. Habría que ver si, dice, educación superior de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Pues bueno, si tú no eres de esta zona, pues bueno, o no piensas estudiar en esta zona, pues sí sería bueno que investigaras si hay alguna página, y que seguramente debe de haber, porque si estamos hablando de la función social de las convocatorias, es que todos los estados deberían de estar, digamos, apegados a esa norma, porque también recordemos que dentro de la función social se implicaría que esto que se te está diciendo de que tienes garantizado la educación debe estar anotado, debe estar plasmado en la Constitución. O sea, no es algo que se sacaron de la manga. Entonces, por ese lado puedes confiar que cada estado debe tener su página. Sería muy difícil ahorita en este momento plantearte las 32, bueno, ya faltarían 31 páginas donde pudieras consultar, ¿no? Pero debe de haber en tu localidad, en tu entidad. Ahora, continuando, dice que retomemos el caso de José Antonio y Ángela. Dice, utilicen la información de los esquemas para completar la tabla de la página siguiente. Llenen de manera individual la fila del caso 3 con sus propios datos, o sea, los tuyos, pensando en el momento en sus necesidades de escolarización de forma provisional, de manera aproximada, en tu caso. ¿Sí? Por ejemplo, el caso 1, José Antonio. ¿Dónde vive? Pues en la Ciudad de México. ¿Qué tipo de bachillerato quiere? Pues bueno, a este muchacho le conviene bachillerato tecnológico para que pueda seguir estudiando. Ahora, bueno, es cierto que el enunciado no nos dice que quiere seguir estudiando. Dice, además se enteró de que al concluir otros estudios podrá obtener un certificado profesional. Le interesa especializarse en electricidad y electrónica. Pues bueno, pues qué más que estudiar una ingeniería. Pero bueno, por eso aquí plasmamos un bachillerato tecnológico para que siga estudiando si es que así lo desea. Ahora, ¿qué modalidad? Pues es escolarizado, porque esa experiencia pues no la puedes adquirir a distancia. Generalmente tiene que ser, y no es que no haya formaciones no escolarizadas, pero generalmente esta es escolarizada. En el caso de Ángela, su lugar de residencia, Hermosillo, Sonora, ella requiere un bachillerato general. En ella decía que pues, necesitaba como que de alguna manera palabras más, palabras menos, pues una preparación general para decidir qué estudiar más adelante.
pues necesita uno general y uno no escolarizado por su condición de que tiene una discapacidad motora. En tu caso, vamos a poner que tú eres, ¿qué te gusta? Héctor. Tú te llamas Héctor, vives en, ¿qué te gusta? Puedes poner que vives en Cuernavaca, Morelos. Y bueno, aquí te puedo poner cualquier cosa porque ese va a ser tu caso. Puedo ponerte que tú quieres un bachillerato. También estás, digamos, tú lo que quieres es tú lo que quieres es estudiar medicina. Pues bueno, igual, a lo mejor te metes en un bachillerato tecnológico, estudias análisis clínicos o solamente un bachillerato general, no sé, pues la verdad tus intereses, pero tú si quieres un escolarizado, porque por ejemplo, ahora que estás a la distancia, puedes notar la diferencia entre tener a un ser humano enfrente de ti prácticamente todo el día a que lo puedes atender a la distancia. Yo le veo sus ventajas, pero también sus desventajas. Los dos tienen sus cosas positivas, sus cosas negativas. Ahora, yo lo que te quería mostrar, o te quiero mostrar, es que esta página, esta que te estoy mostrando, es precisamente revisar qué tipo de modelo ocupa el CONALEP. En este caso, permíteme encontrarlo. Dice, para ello el CONALEP permanece atento a las transformaciones que ocurren en las esferas de actividades productivas. O sea, por ejemplo, en el caso de José Antonio se llama, sí, José Antonio, que él como que ya quiere entrarle un poco a la parte de la práctica, del trabajo, con el propósito de responder a las cambiantes exigencias del mercado laboral. Entonces, por ese lado, pues digo, planteaba una muy buena opción con Alep. Ahora, en ese sentido cuenta con un modelo académico pertinente, flexible, de vanguardia que constituye su principal fortaleza, vinculados con los sectores productivo, educativo y social, en un sistema de formación que proporciona a sus egresados altas probabilidades de inserción laboral en empresas e instituciones en el ámbito nacional e internacional. Y esta parte me llamó la atención porque dice, así como de continuar con sus estudios de nivel superior, mediante competencias certificadas, contribuyendo al desarrollo. Es decir, no solamente obtiene su documento para insertarse en el campo laboral, sino también si quiere seguir estudiando a nivel superior, lo puede seguir haciendo. Ahora, en el caso de, me está olvidando el nombre de esta niña, de Ángela, estas dos páginas forman parte de la página donde se ofrece, digamos, formación a distancia. Entonces, dice, en prepa en línea, como se llama, CEP, tú estás al centro del modelo educativo, lo que significa que siempre contarás con tus asesores virtuales, facilitadores y tutor que te acompañará para que curses esta atractiva opción de bachillerato y alcances los aprendizajes esperados en cada módulo. O sea, pero ya está diciendo que es un modelo educativo y va a ser a distancia y se llama Prepa en Línea CEP. Ahora, me llamó la atención esto porque aquí dice, en esta modalidad educativa no escolarizada, no necesitas asistir a un salón de clases ni cumplir con un horario, ya que la plataforma de aprendizaje y las aulas virtuales están disponibles las 24 horas, los 365 días del año. Un asesor virtual te guía, te orienta y califica tu desempeño académico. Entonces, este tipo de información es la que tú tienes que buscar. Yo aquí la resalto, suponiendo que tú estás como en el caso de José Antonio, o de aquí del lado derecho, como si estuvieras en el caso de Ángela. Te tiene que quedar claro. Obviamente no es toda la información que hay ni de una ni de otra institución. Hay mucho más que leer,
si tuvieras dudas. Y sería muy bueno que incluso o mandas un correo o llamas por teléfono. Ahora, dice, continuando el trabajo en pareja, bueno, que no estás en pareja, estás tú solo o si acaso con algún compañero, pero a la distancia, pues para respetar la sana distancia. Y te están diciendo que a partir del llenado de la tabla, esta que llenamos, o bueno, aquí en la página, esta tabla, identifiquen cuál de ellas sería la mejor opción para José Antonio, cuál para Ángela y cuál para ti, pues, cuál te conviene. Entonces, en la convocatoria 1 dice, te invitamos a formar parte de Prepa en Línea CEP. La convocatoria de Prepa en Línea CEP se dirige tanto a jóvenes recién egresados de secundaria como a cualquier mexicano sin importar su lugar de residencia. O sea, probablemente las oficinas estén en, no sé, a lo mejor no están en Hermosillo, no sé, a lo mejor sí, en cada capital de cada estado hay una dependencia de la prepa en línea o un departamento digamos, en la SEP de cada estado debería haber un departamento para esta área, para los estudios en línea. Entonces, por ejemplo aquí, esta opción pues está pintadito para quién, ¿no? Esta es para Ángela. La convocatoria 2, la que de alguna manera te está pidiendo, digamos, José Antonio, o tal vez tú, pues esta será la más indicada. Bueno, del caso que inventamos aquí, el caso Héctor, ¿no? Y el caso José Antonio, pues esta nos conviene más, la convocatoria 2. Y hasta resaltamos. Y aparte porque dice zona metropolitana, pues mejor aún, pues en el caso de José Antonio. Y en este caso, pues el caso de Ángela. Está pintadito. No hay más, no hay otra por lo pronto. Sí nos manejan algunos aspectos de la convocatoria. Por ejemplo, los participantes pueden ser local, egresado. Estos corchetes con puntos suspensivos nos están diciendo que el texto es mucho más amplio. Y sí, ya lo he revisado en internet y es mucho más amplio. Pero pues esto es parte de un libro de texto y se salta muchas partes. Pero digo, con esto te podrías dar idea de que, bueno, ¿quién sería un aspirante foráneo? Porque, digamos, tú vas de Puebla, puedes estudiar en alguna escuela de la Ciudad de México, pues en teoría sí, suponiendo que tus planes sean mudar. O por alguna razón o motivo tú crees que es mejor estudiar ahí que en tu estado. Ahora, ¿vienen los requisitos? Pues sí, también vienen los requisitos. Las fechas, pues también las fechas. Y yo te recomiendo que te fijes en las fechas porque generalmente no cambian los meses donde se realizan cada una de las etapas. Digo, y esa recomendación es para ti, no para Ángela y no para José Antonio. Pero estás a buen tiempo. No te esperes a las últimas fechas. Y ahora, por ejemplo, dice, señala con una palomita cuáles de los siguientes aspectos les parece importantes considerar el momento de consultar convocatorias para ingresar en la educación media. Por ejemplo, digo, y por la situación que nos plantea, ¿no? Pues podrías ponerla a todas, palomita, y sí, lo podrías hacer. No habría ningún inconveniente. Puedes ponerle tú, pues, palomita, el tipo de bachillerato. ¿Qué tipo de bachillerato quiero? ¿Uno general? ¿Uno tecnológico? ¿Qué es lo que quiero? ¿Lugar de residencia? Pues bueno, ¿será importante? Pues sí, por supuesto que sí. ¿Posibilidades de tiempo o desplazamiento? Pues por supuesto, porque probablemente la escuela a la que tú quieres ir, pues vas a tener que cambiarte de ciudad o tienes que viajar todos los días, lo que implicaría levantarte temprano,
hacerte más metódico, para revisar tus tareas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, por supuesto que a todas les puedes poner palomita. Aquí nadie va a tener más o menos puntos, por ejemplo, ya cuando yo revise tu trabajo, porque hayas palomeado menos cuadritos que otro, ¿no? Pero creo que todas son muy importantes. Ahora, nos preguntan, ¿por qué es importante identificar o determinar cuáles son las necesidades de escolarización al buscar convocatorias? ¿Qué ocurriría si José Antonio o Ángela decidieran revisar convocatorias sin tener claro cuál es su objetivo o futuro? Pues bueno, como por ejemplo, un ejemplo pues de lo que puedes contestar. Como podemos suponer, casos como el de Ángela, debe tener en cuenta la movilidad para asistir físicamente a una institución educativa. Por lo que se percibe la información sobre ella, su único problema era que requeriría de ayuda para desplazarse, y eso debe ser un importante aspecto para considerar. Sin que fuera forzoso, la educación a distancia sería una muy buena opción. En el caso de José Antonio, debido a que quisiera estar en contacto con la electrónica y la electricidad, las mejores opciones serían las instituciones que tienen un área de formación incluido en sus programas de estudio. Las carreras técnicas con bachillerato podrían ayudar, sobre todo si quieres seguir estudiando en esta misma dirección. Las escuelas con bachillerato también servirían, pero no tendrían tanta práctica, es lo que yo quería poner aquí, en el campo que tanto le interesa. Es decir, sí, va a tener un curso de física 1, 2, 3, no sé, hasta física 4, pero el punto está en que no va a explotar algunas áreas. ¿Sí? Esta es una posibilidad. Ahora, dice, pues aquí en el punto número 6, la sección flotante, o sea, esta, de dato interesante, donde dice el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la educación media superior es obligatoria y que el Estado prioriza el interés de los adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Y esto es lo que te decía de la función social. Para que sea una función social o cumpla, debe estar incluido en la Constitución. Y aquí, bueno, en esta notita de apoyo del libro de texto, pues ya nos están dejando ver que en el artículo 3 está incluido. Entonces aquí tú puedes contestar, no es tanto de copia y pega, pero puedes decir, las convocatorias para la educación media superior tienen la función social de ofrecer educación, puedes decir a todos. Ahí. Permíteme. Educación a... Uy, no me está dejando poner la nota que yo deseo. Bueno, educación para... Uy, no quiere dejarlo. Para todos. Además dan cumplimiento a una normatividad constitucional porque garantiza incluir a todos. Así, son instrumentos que regulan las disposiciones que deben seguirse y cómo seguirlas porque priorizan o ponen por delante las necesidades de los estudiantes. Claro, aquí va a variar un poquito por las palabras que tú utilices, pero busca cuál es la función social. Ahora, dice, tomando en cuenta las convocatorias que han revisado de manera grupal, bueno, no hemos revisado tantas, nada más hemos revisado básicamente parte de lo que sería la de prepa en línea y la de, bueno, bachilleres o instituciones que están ubicadas en la Ciudad de México. Y vamos a contestar estas preguntas. Bien. ¿Qué significa convocar? ¿Cuál sería un sinónimo? ¿Cuáles serían algunos ejemplos de su uso? Pues bueno,
Convocar sería indicar a la población sobre la posibilidad de participar sobre un determinado evento. Convocar es sinónimo de llamar. Uno de los ejemplos más llamativos para los futuros egresados de secundarias serían las convocatorias para ingresar a las instituciones educativas de educación media. Ese es un ejemplo, ¿eh? Ahora, ¿cuál es su utilidad y función de las convocatorias que revisaron? Bueno, la utilidad es notable, ¿no? Cuando los egresados de secundaria desean continuar estudiando de acuerdo a sus necesidades e intereses, estas convocatorias están dirigidas a alumnos de tercer grado de secundaria. ¿Sí? Entonces, tienen una importancia vital en, digamos, en el seguimiento de la formación académica de los futuros ciudadanos. Aquí podríamos ponerlo, ¿no? Ahora, ¿en qué lugares pueden aparecer esas convocatorias? ¿Por qué es importante saber dónde se publican o difunden? Bueno, ahorita, como tú acabas de ver, pues lo normal y yo creo que lo más recomendable es que busques en sitios oficiales de las instituciones públicas. Si buscas de bachilleres, pues debe haber una página de bachilleres. Todas las escuelas públicas e incluso las privadas ya tendrán al menos, si no un sitio, sí tendrán alguna página en alguna red social. Pero generalmente, y hablando de las escuelas públicas, tienen y deben de tener un sitio oficial. Bueno, pero no estoy dejando a un lado las privadas. También las privadas tienen, por si ese fuera tu interés. ¿Dónde más? Pues en la Secretaría de Educación Pública, en los edificios públicos, afuera de las mismas instituciones, en lugares públicos muy concurridos, probablemente ahí los vayamos a encontrar. ¿Sí? Ahora, revisando las otras convocatorias que aquí no nos hemos planteado, pero hay más convocatorias, pues dices, puedes contestar, ¿no? Prácticamente son muy similares las convocatorias, por la información en general de los aspirantes y de los tutores es importante. En la actualidad los preregistros son el mismo para las instituciones públicas. O sea, porque esto, digamos, ahorita estamos hablando de bachillerato porque tú estás en tercero, pero también hubo un preregistro para las primarias, por ejemplo, o los preescolares. Entonces no es pinta para que todos los años vaya a ser prácticamente la misma situación. Tenemos que aprender a buscar esta información y sobre todo que normalmente es virtual. Ya por las condiciones en las que vivimos, pues ya no es necesario así como o fundamental que veas el cartel en la calle. Seguramente debe de haber, pero qué mejor que revises, vaya, con un clic desde tu celular o la computadora. Y además te ahorras el viaje hasta la escuela. O bien, ya en todos los casos, pues llamas por teléfono. Pero bueno, se realizan en función de la inicial del primer apellido. Recuerda, por ejemplo, el preregistro. Hay por días, ¿no? La diferencia entre las escuelas públicas van en función de los tipos y modalidades de los bachilleratos. Pues probablemente una escuela en línea, como la que vimos, pues él va a tener todo el año acceso. Probablemente. Más que si fueras a otra escuela, porque hay otras escuelas que solamente en ciertas fechas. Ahora, en las instituciones privadas las fechas pues, son más flexibles, pues depende de la oferta y la demanda. Entonces, pues bueno, es bien interesante, bien importante que esta información la tengas ahora, que estamos en noviembre, que tengas tiempo de revisar las convocatorias. Es cierto que esto es parte de tus sesiones 2 y 3 de español, pero no está por demás que vayas revisando cómo vas a dar el siguiente paso. Pues bueno, te agradezco tu tiempo y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.